Buenas tardes a todas las personas que nos están mirando en este Facebook Live. Bienvenidos ya este viernes, fin de semana, que sabemos que todas las personas ya están llegando a sus casas, a descansar, a compartir con sus familias. Bienvenidos a esta página TDAH Costa Rica. Mi nombre es Alejandra Alpizar, soy psicóloga y soy la facilitadora de esta página y para mí es un gusto hoy estar junto a ustedes y compartir con Patricia y con Angélica. Ellas van a estar junto a mí compartiendo un tema que es fundamental para las familias que enfrentan la noticia de un diagnóstico de TDAH. Y bueno, vamos a ir dando un tiempito para que las personas se conecten. Sí le agradeceríamos a las personas que nos pongan un mensajito, si nos escuchan bien, si nos oyen, si nos ven bien. Y Patri, te cedo la palabra para que te presentes. Gracias, Patri, Sí, bienvenida. gracias Alejandra y Angélica. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Bueno, este es un espacio importante para muchas familias que de alguna manera se están enfrentando al conocimiento o del diagnóstico de TDAH para alguno de sus hijos e hijas o adolescentes o incluso para alguno de los mismos padres. Entonces, la idea es, bueno, aportar unas ideas y escucharlos a ustedes, cuáles son las inquietudes que tienen después de recibir este diagnóstico, sin asustarnos y viéndolo como algo que se nos presenta en la vida, ¿verdad? Con cualquier otro diagnóstico, ya sea por una enfermedad, por alguna situación. Entonces, bueno, vamos a estar con ustedes compartiendo entonces este ratito y esperamos escucharlos. Dice Daniela que nos escucha bien. Muchas gracias, Daniela. También, pues nos gustaría que las personas ahí nos pongan si tienen hijos con TDAH, qué edades tienen, porque hoy, además de hablar de niños, también vamos a referirnos también a la etapa adolescente, porque hay familias que reciben el diagnóstico de sus hijos, no necesariamente siendo niños, sino ya en la etapa adolescente. Bienvenida, Angélica. Buenas tardes, un placer nuevamente estar aquí con ustedes, Ale y Patri, y también pues con las personas que se están conectando, que nos están viendo. Muy motivada también porque, bueno, estos temas son muy importantes y involucran a toda la familia, que esa parte también es a veces, pues un nuevo cambio, ¿verdad? Nuevas estructuras, nuevas cosas que hay que retomar como familia para ese chico o esa chica con TDAH. Entonces esperamos que esta noche, tarde, noche, sea de mucho provecho para ustedes. Bueno, Gracias. gracias, Angélica, y nos vamos a organizar de la siguiente manera. Les vamos a proponer a las personas que ya nos están viendo, vamos a hablarles un ratito sobre esta temática. Vamos a retomar los puntos que tanto mi persona como Patricia, Angélica, consideramos que son relevantes y que ustedes tienen que tomar en cuenta si ya su hijo recibió este diagnóstico de TDAH. Y a partir de las 6:20, 6:25, vamos a escuchar sus dudas, sus comentarios. Y bueno, voy a iniciar yo, pero antes de eso voy a saludar a Sheila. Sheila nos dice que mis hijos con TDAH, uno de 9 y otro de 22. Ya un muchacho grande, Sheila. El mayor lo diagnosticaron a los 12 años. Sí, es muy variado toda esta cuestión del diagnóstico, así como son variadas las experiencias. Y lo que inicialmente quisiéramos compartir con todos ustedes es en qué consiste un diagnóstico, porque a veces hay mucha confusión en torno a lo que es esa palabra. Y el término de diagnóstico no está supeditado pues a una condición como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sino es que es un término médico que se usa pues para nombrar
y darle, identificar o clasificar cualquier condición, ya sea médica o mental, en el área de la, general de la medicina. Y lo que nosotros quisiéramos compartir en esta tarde-noche es que el diagnóstico es importantísimo. El diagnóstico es una posibilidad, una oportunidad que te va a orientar a ti como papá o mamá para comenzar un camino de información, para comenzar un camino de educación. Le permite a la familia también poner un nombre a las cosas que observaba en sus hijos y que le causaba duda, a veces hasta temores, extrañeza, preocupación. Y cuando ya el profesional que identifica el diagnóstico de TDAH y lo comunica a la familia, en nuestra experiencia es que muchas veces estas familias lo que sienten es un gran alivio. Recordemos que el diagnóstico de TDAH no es una etiqueta, sino que lo que permite es nombrar y comenzar un camino de esperanza, un camino en donde los padres puedan, y con sus hijos también, decir, bueno, necesitamos educación, formación, y a partir de ahí seguir una vida de oportunidades, porque eso es lo que se trata, que el diagnóstico sea una oportunidad en donde tú sabes qué es lo que tiene tu hijo, ¿verdad? Y recibir esa información. Muchas veces hay confusión porque se cree que el diagnóstico es una etiqueta y el diagnóstico no es la etiqueta. ¿Qué si es una etiqueta, mamá o papá? Cuando no se comprende el diagnóstico o cuando se desconoce a las conductas del niño se les etiqueta y se les dice al niño, usted es un vago, usted es un perezoso, usted lo que quiere es nada más es estar jugando play, a usted no le interesa el estudio o no le interesan las cosas de la casa. Y otros calificativos que muchas veces son, que a veces afectan la autoestima y la autopercepción de los niños. Cuando el niño es diagnosticado con TDAH, también es importante, y lo vamos a ver más adelante, que el niño también se le eduque y se le forme y se le informe también. Él es parte de ese saber y ese derecho que tiene el niño de saber qué es el TDAH. Obviamente, de acuerdo a la edad, no es igual cuando se le explica con palabras sencillas a un niño de 6, 7 años que a un chico de 12 o a una muchacha o un muchacho de 17 años. Ahora, cuando el diagnóstico se da, las reacciones son muy diversas y con eso ahí Patricia me va a apoyar, son muy diversas hasta el punto de que los padres pueden sentir temor y hasta un duelo. ¿Qué te parece, Patricia? Sí, 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 claro, Alejandra. El padre pasa por una serie de etapas. Muchas veces no es solamente en el diagnóstico del TDAH, sino cuando nos dan otros diagnósticos, como les decía anteriormente. Entonces pasamos por una etapa, por ejemplo, inicial de desconcierto, precisamente por esa desinformación, por esos prejuicios que muchas veces se tienen, por esos malentendidos, ¿verdad? También hay una etapa de negación, eso no me puede estar pasando a mí, ¿verdad? No quisiéramos generalmente, nosotros no quisiéramos que nuestros hijos atravesaran o tuvieran dificultades, ya sea escolares, colegiales, en la adolescencia, en la adultez, pero bueno, entonces hacemos esa negación, ¿verdad? Esto no nos puede estar pasando, no es posible o no lo creemos, ¿verdad? También podemos enfrentar un enfado, un enojo, porque de alguna manera, si hemos escuchado algunas cosas, sabemos que los chicos o los adolescentes o de alguna manera el TDAH tiene un impacto en la vida de las personas y eso a veces significa, lo ven como cansancio, como estrés, como preocupaciones, entonces se da toda esa serie de emociones y de sentimientos que se expresan en ese enojo, en ese malestar. También, por ejemplo, las familias sienten culpas, de quién es la culpa, ¿verdad? Es decir, ¿qué hice mal yo? Y empiezan como a hacerse una serie de cuestionamientos que no tienen nada que ver con ser, el TDAH no tiene nada que ver con ser un buen padre o no haber hecho las cosas bien. Como decía Ale, es un trastorno, es algo que ya se trae, ¿verdad?
porque tiene un componente genético, hereditario y otro también ambiental. Pero entonces se presentan esta serie de emociones, de sentimientos. También, por ejemplo, nos encontramos los temores, ¿verdad? Que el temor a ese rechazo social que a veces creemos, ¿verdad? Que nos van a ver a nuestros hijos mal, que ya los consideran inquietos, que los consideran vagos. Todas estas etiquetas, como decía Ale. O muchas veces, por ejemplo, no solamente ese miedo al rechazo social, sino ese miedo al futuro, qué va a pasar con el futuro de mis hijos, cómo les irá a ir, si van a rendir, si no van a rendir, si van a tener problemas, si los van a tolerar. También hay desilusión, ¿verdad? Que forma parte como de ese proceso como de culpa, ¿verdad? ¿Qué habré hecho yo mal? Para entrar en un proceso final, en una etapa que esperamos que es una etapa de aceptación y como decía Ale, de alivio al ponerle nombre a todas esas características, esos comportamientos que veíamos en nuestros hijos e hijas o adolescentes, ya se les pone un nombre y se siente un alivio. Pero ese alivio nos lleva también, bueno, a asumir una actitud de compromiso, de conciencia, y de inicio para la ayuda y el apoyo que esos chicos y esas chicas necesitan para que tengan una mejor calidad de vida, para que el pronóstico de cambio de estructuras, de trabajo sea mucho mejor, por ejemplo, si no lo hacemos. Entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que se requiere información y se requiere formación, que aquí Angélica nos va a explicar un poquito sobre la importancia de que ese padre se empodere y tenga todas estas herramientas para poderle hacer frente a ese proceso y a ese compromiso de cambio que se requiere a nivel familiar. Y es que aquí es donde empezamos realmente, porque el diagnóstico, podríamos decir, generado en base a un profesional, ¿verdad?, especializado en el tema de TDAH, el diagnóstico es solo el inicio de todo el proceso que hay que llevar, ¿verdad? Como lo hablaba Patri también de la aceptación, surgen las cuestiones en la familia de, bueno, hay que generar nuevos hábitos. Estábamos acostumbrados a tal vez una vida un poco caótica porque no sabíamos cómo manejar, quizá papá, mamá también con características TDAH, el encontrarse y descubrirse de que él o ella o ambos, papá y mamá, son TDAH y estructurar y formar esa casa en base a las necesidades de un TDAH. Y estas necesidades solo ustedes, o sea, cada quien en su familia van a saber cuáles son las prioritarias, porque no siempre el TDAH sigue una línea. Cada cerebro TDAH es diferente, así como somos variados en las personalidades y en los seres humanos, ¿verdad? Entonces, esto implica saber cuál es la prioridad, que es, ok, nos dieron el diagnóstico, ya me evaluaron a mi hijo, esa profesional especializada con conocimiento en TDAH, porque eso es muy importante, creo yo que lo mantengamos claro, ¿verdad? Ok, ¿ahora qué? Ya sé que es TDAH, ya sé que sus características son TDAH, pero ¿qué hago? Tengo que empezar a ver cuáles son mis prioridades. Si esta situación me está repercutiendo más a nivel académico, o sea, en la escuela, en el colegio, si la situación más bien es a nivel conductual, o sea, que tengo problemas, que los límites, que no comprende las reglas, o si es más bien por sus emociones, que no sabe controlarse, bueno, lo que decimos popularmente, ¿verdad? No sabe controlarse, es que no se queda quedito, es que tengo el problema de que no se comporta, ¿verdad? Como dicen. Entonces, estas cosas es muy importante también, y aclaro esto, porque mucha gente también habla del asunto de que a todo niño se le determina ya como hiperactivo, y es muy normal que todo niño y niña son inquietos, les gusta travesear, les gusta explorar, y por supuesto que sí, claro que sí, pero aquí estamos hablando de que el TDAH afecta en varios ámbitos, no solo en uno, ¿verdad? Eso es muy importante,
que estas características, estos síntomas que llamamos, digamos, profesionalmente síntomas, pero que son características, que son cositas que vamos viendo, las van a manifestar en muchas áreas de su vida, no solo en una parte, por ejemplo, que ahí ya nos iríamos a explorar otra cosa. Pero una vez que ya esto, como profesionales, exploramos, descartamos que no hayan factores externos, aquí es donde nos tenemos que centrar, y habrá niños que su dificultad más grande, la característica, lo que hay que tratar es a nivel de sus emociones, pero habrá otros que es a nivel académico, y habrá otros que a nivel académico van súper bien, pero que en cuanto a su comportamiento, tal vez no tanto. Esto es muy importante y cada familia lo tiene que valorar. Otra cosa muy importante es que no podemos decir, bueno, él es o ella es la que tiene TDAH, ella es la que tiene que tener una estructura, nosotros no. No, es que la familia, desde el hermano, la hermana, abuelita, tío, tía, o sea, quienes estén en esa casa, tienen que empezar a estructurarse nuevos hábitos, nuevas rutinas, utilizar herramientas que sirvan tanto a ese niño, a esa niña, como a mí, como persona adulta, para yo también organizarme, porque esto es lo que sucede, ¿verdad? Como les decía al principio, uno se vive en una vida a veces caótica porque usted no sabe, generada por estrés, congoja, angustia, pero usted no sabe qué esperar en ese momento con su hija o su hijo. Se le olvidaron los cuadernos, se le olvidó ponerse los zapatos, o ahora la mascarilla, ya vamos al kilómetro de la casa, la mascarilla. Entonces, son cosas que generan estrés, ya vamos contratiempo, ya. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como adultos? Que muchas veces desembocamos nuestro estrés, nuestro furor, nuestro agobio en ese chico o esa chica. Y tal vez es que también personalmente como adultos tenemos ese problema de control, ese problema de manejar adecuadamente nuestras emociones o de incluso planificar, ¿verdad? No cubrimos de, puchis, debería yo andar mascarillas desechables, por ejemplo, ¿verdad? En mi bolso, en el carro. Entonces ya sé, se le olvidó, ok, no hay problema, saquemos una de la guantera, se los digo por experiencia propia, ahí va la mascarilla desechable, ¿verdad? Que son cosas que definitivamente ni modo, hay que devolvernos si no tenemos un plan B. Estas cosas son muy importantes y afectan realmente a toda la familia. En los hermanos mayores, el por qué yo tengo que apuntar o por qué yo tengo que hacer esto, si es él el que es un distraído, si él es el que se le olvida o si él es el mal portado, ¿verdad? Con esas etiquetitas que vamos vinculando y vamos deteriorando un poquito también la dinámica familiar, y es aquí importantísimo, no solo es el diagnóstico en sí, es abarcar toda esta estructura, todo esto, y algo que no se me puede olvidar, el aprender cada vez más sobre el TDAH. ¿Para qué? Para empoderarnos, para que si yo llego a la escuela y la maestra me diga, yo no creo en eso, tener nosotros la capacidad como papá y mamá de explicar y decirle, vea, me disculpa, pero existe esto, existe esta evidencia, existe aquí, tal, siga tal página, siga tal cosa, para que usted se dé cuenta que mi hijo realmente requiere una adecuación, por ejemplo, ¿verdad? Cosas como estas que son tan básicas, pero tan esenciales a la vez. Angélica, y ahorita que tú mencionas sobre el asunto de la estructura, y lo voy a asociar a lo que nos está comentando aquí Nancy, dice, hola, mi hijo y yo tenemos TDAH, y es que no podemos dejar de tocar en este Facebook Live que esa es una realidad que es muy diferente a otras situaciones médicas o condiciones, ¿verdad? Que al tener una gran carga hereditaria es muy común que entonces la familia recibe el diagnóstico de TDAH de su hijo y al mismo tiempo o unos días después o tiempo después lo recibe alguno de los padres. Entonces ahí es donde esto que menciona Angélica es fundamental, en donde es una cooperación de toda la familia. De ahí que usemos mucho el término hogar amigable con el TDAH, en donde, por ejemplo, el ejemplo que acaba de poner Angélica de la mascarilla, es una comprensión amigable con el TDAH, el tener pizarras, si son niños pequeños con altos niveles de hiperactividad, acomodar la casa, eso es tener un espacio amigable con el TDAH.
Correcto, sí. Creo que un día de estos, Patri comentaba de los adornos, ¿verdad? Si sabemos que los niños son extremadamente, ¿para qué entonces vamos a poner esos adornitos finos ahí donde sabemos que en un accidente, en una tirada de bola o algo, los van a quebrar? Entonces, esas cosas también son importantes, adecuar el ambiente. Y de eso hasta las relaciones, ¿verdad? O sea, la forma, el sistema en cómo nos relacionamos entre la familia también, ¿verdad? Claro. No, inclusive eso que decía Angélica y Alejandra, cuando ya recibimos ese diagnóstico, es importante y ya asumimos, lo hemos ya, como decía yo, llegamos a esa etapa de aceptación y cuando nos empoderamos, como decía Angélica, cuando contamos con esa formación y esa información, es cuando nosotros empezamos lo que es con ese plan de acción, ¿verdad? Que ese plan es cómo nos vamos a estructurar, cómo nos vamos a comunicar. Como decía Angélica, pasa por primero informar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus características, con una información concreta, informar a los abuelitos, a las personas cuidadoras, a los hermanos adolescentes o a los hermanos menores y explicarles que eso tiene un impacto en la vida de las personas y no solamente sobre el que tiene TDAH, sino sobre toda la familia en general. Entonces tenemos que empezar por esas rutinas que son sumamente importantes. Cuando Alejandra hablaba de esa casa amigable con el TDAH, empezamos, bueno, con rutinas, con hábitos, con estructuras, que tampoco esas estructuras tienen que ser inflexibles, puede haber flexibilidad, pueden cambiarse, pueden retomarse, pueden descartarse, porque a veces hay cosas que si a una familia le hacen, a un niño o a una niña, o una familia pone en práctica un hábito, una rutina, le da efecto, le da resultados, a otra familia probablemente no. O con el TDAH las cosas también pueden ser muy cambiantes, inclusive de una etapa a la otra. Entonces, lo que en este momento me da resultados, puede ser que dentro de 2 años no me dé resultados. Entonces, eso tengo que ajustarlo. A veces no hay un solo miembro TDAH, sino que puede haber 2 o 3 niños o 2 o 3 hijos con TDAH, o como decía Alejandra, con una mamá o un papá. Imagínense ustedes una mamá o un papá con TDAH, si a ellos les cuesta gestionar sus emociones, organizarse, lidiar con todas esas situaciones que también los están abrumando a ellos, les cuesta muchísimo también lidiar o apoyar a sus hijos. Entonces eso es importante que los padres, por ejemplo, lo conozcan. Entonces, como les decía, tiene que haber estructura, tiene que haber rutina. ¿Por qué? Porque la estructura, la rutina, ese hábito, lo que vienen a hacer es a mejorar el ambiente familiar, a bajar el estrés, a estar prevenidos. Con los TDAH no podemos improvisar, ellos no pueden gestionar los cambios, no los podemos cambiar de un momento a otro, una estructura, unas rutinas, sin haberles dado la posibilidad de que ellos emocionalmente manejen ese cambio. Ellos necesitan tiempo y hay que informarles con tiempo esos cambios que se van a hacer. Entonces, la rutina, el hábito, que estén enterados y que colaboren los hermanos, que los hermanos sepan por qué se va a aplicar eso, que ellos sean colaboradores también, como decía Alejandra, tener una pizarra, tener un rótulo, etiquetas por la casa, eso va a depender de las características de cada niño, niña o adolescente, y de acuerdo a eso se van a hacer todas esas herramientas, esos tips, esas estrategias que se utilicen en la casa, van a depender de cada niño, porque hay unos que son hiperactivos, otros que son impulsivos, otros que son desatentos, otros que tienen las características, los tipos combinados, que son desatentos, además son hiperactivos y son impulsivos. Entonces, de acuerdo a esas características, así vamos a implementar, a poner en práctica esas rutinas familiares. Y los miembros de la familia tienen que ser colaboradores. Patri, eso que decís de la estructura es muy importante, pero esa estructura también, me atrevo a decir, debe ser flexible, exactamente por estas cosas que vos decís, ¿verdad?
No es lo mismo la estructura que yo le llevaba cuando era pequeñito, ahora que es adolescente y quizá cuando ya sea un adulto joven que necesita otras estructuras. Si tenemos más de un hijo con TDAH, puede ser que lo que me sirvió para uno, para el otro no me vaya a funcionar. Entonces, eso es también muy importante. Nada está escrito sobre piedra, ¿verdad? Solo ustedes, papá y mamá, saben exactamente, porque son los que están en la cotidianidad, en el día a día, qué cosas debo yo aplicar, qué me sirve, qué no me sirve, dónde busco otra estrategia para ver lo que me está causando o generando una dificultad o le está generando una dificultad a mi hijo o hija. Eso es también muy importante. Patri y Angélica, antes de pasar a los comentarios, a las preguntas, a mí me encantaría que nos refiriéramos, ¿verdad? Porque eso antes de organizar este live, entre nosotras tres lo comentábamos, que cuando una familia, y aquí las personas pueden escribirse si sienten identificadas con esto que voy a decir, más si se están conectando familias en donde ya ese diagnóstico tiene ya tiempito, hace tiempito, como decía una de ellas, ya mi hijo tiene 22 años y lo diagnosticaron desde los 12 años. Cómo enfrentar, cómo informar o cómo manejar esta información del diagnóstico con la familia. Porque como hay tanto estigma, tantos mitos, a veces desinformación por parte de las personas en relación a este trastorno, a veces hay una mala información y a veces la familia se ve influenciada o se ve afectada o no se siente suficientemente apoyada, tal vez por los comentarios de la familia, y que muchas veces esos comentarios no tienen una mala intención, pero a veces por la misma desinformación, a veces confunden a los padres de familia. Y como les digo yo, no es igual llegar y decir, bueno, mi hijo tiene asma o tiene pie plano, tiene diabetes, o el doctor lo diagnosticó de rinitis, que decir tiene TDAH o tiene déficit de atención, más si los padres dicen o comunican que el profesional recomendó una medicación. ¿Cómo enfrentar, Patri y Angélica, cómo pueden enfrentar estas familias de manera tal que ellas se informen, que vayan por un buen camino, pero que también para ellos es importante también su familia y cómo lo perciba esta familia? Bueno, yo creo, Ale, que una cosa bien importante es que cuando recibimos un diagnóstico de un profesional, tenemos que saber que, bueno, qué dice ese diagnóstico, a quién debemos de recurrir, porque no solamente a los profesionales, a qué personas debemos de recurrir, a veces tenemos que recurrir de acuerdo a las prioridades también, ya sea las características de ese niño, niña o adolescente, o de acuerdo a las prioridades también y la situación económica de cada familia, tenemos que ver si la prioridad, por ejemplo, es lo académico, si es lo educativo, lo conductual, como decía Angélica, pero entonces nosotros tenemos que agarrarnos de un montón de personas, de todas las personas que podamos, ya sea en la escuela, de ese profesional, que nos expliquen. Hay páginas científicas, hay mucha información científica donde los padres pueden recurrir y buscar información. Es importante hacer una alianza escuela, familia y profesional en el caso de que decidan seguir un abordaje ya personal con un determinado profesional. Entonces tienen que estar claros cuáles son esas características de ese niño, niña o adolescente, cuáles son los requerimientos, cuáles son las prioridades que se tienen y sobre todo leer muchísimo, investigar muchísimo, porque solamente la lectura y la investigación, esa información que me dan los diferentes profesionales, son los que me van a dar a mí la posibilidad de ir a hablar con un docente, contrastar información con el docente. Les voy a decir algo, muchas veces se van a topar ustedes con que la maestra o el profesor no conoce mucho sobre TDAH, o inclusive se van a topar con profesionales que no creen en el TDAH, ¿verdad? Entonces, si ustedes están empoderados, si ustedes han leído, han recurrido a la información, a la última información científica, sobre neurología, sobre la parte educativa,
sobre la parte conductual. Si ustedes se han empoderado con la información, ustedes van a tener mayor capacidad de poder enfrentar esas diferentes situaciones, e inclusive a nivel familiar, porque a nivel familiar les van a decir, no, mira, si les han recomendado medicación y ustedes han leído y ya están convencidos, habrá gente que les diga que no, que ese no es el camino. Yo pienso que en la medida en la que ustedes conozcan los diferentes caminos, según las diferentes características de sus hijos, y se hayan, conozcan estrategias, conozcan cuál es el mejor camino a seguir, y ustedes hayan empezado a poner en práctica en sus casas diferentes estrategias, donde ustedes empiezan a ver resultados, donde ustedes empiezan a ver que su hijo se siente inclusive más feliz, que se siente mejor, que se siente más aceptado. Todas estas situaciones van a hacer que ustedes sientan confianza en que lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Ustedes pueden acercarse donde un docente y decirle, no, sin enfrentarse a los docentes, ni mucho menos, porque de eso no se trata. Mire, aquí le traigo este artículo con información científica sobre el TDAH, quiero compartírselo. Es decir, creando un espacio de diálogo, inclusive dentro de la misma familia, porque a veces tenemos a un papá y una mamá que ellos mismos tienen desacuerdo. A veces la que está informada es la mamá y no el papá, puede ser el papá y no la mamá, y eso en nada va a contribuir a que ese pronóstico, a que esa mejora, a que esa calidad de vida se observe en ese hijo y en esa hija. Entonces, la buena comunicación, el diálogo, ya sea con la institución, con los profesionales, entre la familia, van a hacer que los resultados sean resultados muy diferentes. Así, digamos, cada instancia camina por un rumbo o un camino diferente, ¿verdad? Entonces, Ale, yo creo que para que estos resultados se vean, esos padres tienen que, como decían ustedes anteriormente, el camino es lento, es un camino largo, hay que tener paciencia, hay que armarse de paciencia, y hay que empezar a tocar puertas, ¿verdad? Tocar puertas con un profesor, con una profesora. Siempre habrá gente que les va a abrir la puerta y otras que no, pero ustedes, si se van empoderando, ustedes mismos son los que van a ir convirtiendo, ustedes se convierten en la voz de las necesidades de ese niño. Ustedes pueden explicar qué es lo que su hijo o su hija o adolescente necesita. Entonces, ustedes son esa voz que habla por ese niño y esa niña o ese adolescente en las diferentes instancias. Y esto a mí me parece que es muy importante, esa comprensión, esa empatía, esa afectividad, tratar de que las diferentes instancias en donde se va a manejar o se va a involucrar mi hijo tengan ese conocimiento para que ese niño vaya a tener, o esa niña o ese adolescente, vayan a tener una mejor autoestima, una mejor validación, una mejor aceptación, sentirse reconocido en sus necesidades. Porque yo le decía a las compañeras, a Ale y a Angélica el otro día, que se nace con este trastorno, pero la discapacidad la hacemos nosotros si no le brindamos la ayuda que ese hijo, esa hija o ese adolescente necesita. Patria, eso iba, porque yo creo que acá el asunto es que primero desde la evaluación clínica que se hace, ¿verdad? Es empezar a tener primero claridad, si yo entiendo exactamente qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como papá o como mamá, si lo comprendo. Si el profesional igual también nos lo explicó, ¿verdad? Que yo lo pueda comprender, que yo de verdad lo digiera, entender qué es, para que cuando mi hijo surja con algunas situaciones, yo pueda darle también ese conocimiento o ese alivio, esa contención de saber qué es exactamente. Y a eso que vos decís, ¿verdad? Si yo estoy tambaleando en que yo no estoy todavía convencida, papá tal vez no está convencido y yo estoy así, o yo ya me convencí que sí, ¿verdad? Pero papá todavía no
vivimos juntos, generamos contradicción en esa casa también. Entonces, ¿cómo vamos a estar fuertes con las personas externas? Dígase tíos, tías, abuelo, abuela, ¿verdad? Toda la familia que va ahí atrás, afuera de nuestro núcleo principal, ¿cómo vamos a estar fuertes, verdad? Entonces yo pensaría primero en que nos reforcemos primero la base, o sea, los que estamos ahí en ese núcleo con nuestro hijo, ¿verdad? Si es mamá sola, si es papá solo, un adulto, pues igual, no importa, eso no tiene nada que ver, pero primero que yo me refuerce bien y me convenza, o sea, que entienda en qué consiste el TDAH, tanto a la estructura cerebral, o sea, qué es lo que pasa en el cerebro de un TDAH, como también entender que no todo es solo herencia, sino que va a depender mucho del medio ambiente, de la estructura de crianza que yo llevo con mi hijo, mi hija. Eso es lo que a mí me va a ayudar a potenciar ciertas características o a disminuir otras características, ¿verdad? Que el TDAH no es solo herencia, sino que también tiene que ver con el medio ambiente, con todo lo que hay ahí alrededor. Entonces yo creo que ahí, Ale, realmente es lo principal. Si yo como mamá, como papá, como persona adulta que estoy ahí con ese niño, esa niña, no me cercioro de que realmente yo entiendo, yo sé exactamente en qué consiste, y pues cualquier persona de afuera me va a venir a tambalear. Ahora, lo de la medicación, sabemos que no todas las personas, no es una regla tampoco que tienen que, o sea, diagnóstico y va de una vez medicado. No es así tampoco, ¿verdad? Hay muchas personas que se la juegan, voy a probar primero conductualmente con ayuda de este profesional, ya sea si el área que necesito cubrir es a nivel educativo, bueno, buscaré una persona que en esa área, psicopedagogo, docente, etcétera, me refuerce esto y voy a jugármelo. Tienen su derecho como papá y mamá, ¿verdad? Pero no quiere decir estrictamente que porque tiene TDAH tiene que llevar la medicación. Ahora, tampoco es para decir que absolutamente nos vamos a negar a que si ese chico, esa chica tiene características y realmente la medicación le va a ayudar a ese nivel de concentración, a mantener un poquito más el momento para hacer sus tareas, porque también no poder entender, ¿verdad? Ir preparándome para entender que realmente sí es necesaria esa medicación en mi hijo o mi hija. Entonces, yo pienso que ahí está la base y creo que en toda situación familiar de núcleo, estoy hablando del núcleo, ¿verdad? Eso tiene gran peso. Si yo estoy fortalecida en ese sentido, pues entonces podré también defender o podré explicar. Ahora, hay mucha gente, yo no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Mucha gente opina que no a todo mundo hay que informarle que usted es TDAH. No lo sé, ¿verdad? Eso ya es también. Claro, claro, yo lo que pensaría es como para ir leyendo ya las consultas de las familias, ¿verdad? De las personas. Esto último que menciona Angélica, creo que ya va a ser una decisión de cada familia, ¿verdad? Cuando hablamos de en términos de familia, porque cuando hablamos ya de términos de cuando un adulto, y eso es tema ya para otro Facebook Live, es diagnosticado con TDAH, pues hay adultos que deciden manejarlo de una u otra forma, ¿verdad? Pero cuando mencionamos el tema, ¿cómo podría manejar la familia esto? Lo hablamos del entorno más cercano, ¿verdad? Más cuando sabemos que hay familias extensas, ¿verdad? Que hay familias que dentro de la casa hay una abuelita y resulta que la abuelita es la que lo cuida cuando los papás van a trabajar. Sí o sí, esta abuelita o esta hermana mayor o esta tía o inclusive su nana, la persona que lo cuida, va a tener que estar informada de esta situación para un manejo adecuado. O resulta que por X dinámica de la familia, resulta que el chico, o porque tal vez no, los padres no están juntos, cada ciertos días va de visita donde el papá o de visita donde la mamá o visita muy a menudo una tía o una madrina. Esos adultos que en algún momento comparten la crianza o el cuidado, es importante que tengan el conocimiento y la información de lo que es el TDAH. Voy a mostrarles el comentario que como para ir viendo las dudas y los comentarios que hace Sheila. Dice, el menor diagnosticado el, el año El año pasado, pasado. sí, luego de varios problemas en la escuela por berrinches. Bueno, yo lo que diría acá es, en relacionado con lo que vienen planteando mis compañeras,
cuando el diagnóstico del TDAH, Sheila, se hace en etapa escolar, va a ser un trabajo de la mano con la escuela, definitivamente. En el colegio también, pero más en la escuela cuando cuando ellos todavía, más allá de tener TDAH, son niños también. Y como niños son traviesos, son inquietos, están aprendiendo, cometen errores. Y ahí la clave fundamental, Sheila, es la comunicación. Como yo le digo a las mamás y a los papás en mi consulta, no hay que esperar que te llamen, no hay que esperar que te citen. Si todo va lindo, bello y precioso, excelente, por lo menos 3 citas al año. Y si la cosa no anda muy bien y hay cositas que hay que manejar más de cerca, más entrevistas y más acercamiento. Pero bueno, esto de los berrinches también, el tema de los berrinches no es algo per se de un niño con TDAH. Hay niños que no tienen TDAH y por ciertas etapas de su desarrollo podemos ver estas conductas. Lo que sí hemos visto, para que lo tomen en cuenta Sheila y los demás papás que nos ven, y que a veces eso no se menciona, ¿verdad? A veces, y eso ya está pues en la parte estadística y científica, que hay 3 núcleos fundamentales de síntomas en el TDAH, que sería la desatención, la impulsividad y la hiperactividad, pero dentro de esa impulsividad también está la impulsividad emocional. De allí que las personas y los niños con TDAH, Sheila, tengan dificultades para el manejo y la gestión de sus emociones. Ellos son como más emocionales, cuando están alegres, están súper alegres, cuando están llorando, son más expresivos, cuando se enojan, ¿verdad? Yo siempre le digo a los papás que estos chicos te van a llevar al límite, por eso es importante sí o sí, todos los papás, pero más si tus hijos tienen TDAH, es importante que como papás te formes en lo que es manejo de emociones. Por eso ahí les puse, si la vieron ahora, les puse un mensajito, ¿verdad? Sobre un taller que eventualmente yo voy a brindar sobre TDAH para los que están interesados, porque esa es la clave, educarse y formarse. Y más que berrinches, Sheila, yo pensaría que también estar atentas a esta gestión de las emociones, que también es parte también del TDAH.